Bueno, mi siguiente invitado es un investigador de mercado, tiene más de 16 años de experiencia en el liderazgo de gestión comercial, publicidad, medios, mercadeo e investigación, y es desde 2005 responsable del crecimiento del negocio local y regional para Centro y Suramérica de Kantar y Bope Media. Ellos los que hacen la medición de las audiencias televisivas. Francisco, bienvenido a Panamá y buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Bueno, mucho se ha hablado de, y lo vi por lo menos los números en Europa, que son bastante frecuentes, de las caídas importantes de las audiencias de los medios tradicionales, principalmente la televisión. Es decir, esto se ha contenido, cuál es el futuro del medio y, sobre todo, quiénes nos están viendo, cuáles son las edades que más consumen televisión en estos países. Qué buenas preguntas. Pues fíjate que en el caso de América Latina, la televisión sigue siendo un medio de comunicación súper importante, sobre todo muy consumido, y es transversal a cualquier nivel socioeconómico, edad o sexo. Obviamente las personas de mayores de 18 años son grandes consumidores de televisión, pero vemos que en eventos especiales o en contenidos que son claves para las audiencias, como el pasado Mundial de Fútbol, Claro. todos los segmentos, incluso los más jóvenes, se conectan a consumir televisión. Las horas de consumo también van aumentando también con la edad. Sí, una persona Sí, de por supuesto. 25 años versus un hombre ya de 50 o de 60 años. Claro, las personas más adultas son consumidoras de mayor cantidad de televisión abierta. Sin embargo, cuando tú te refieres a los medios tradicionales, yo creo que es un término que hay que revisar. Sí, Porque si nosotros porque no sé, si nosotros revisamos lo que es la televisión hoy por hoy, no es la misma televisión de antes de la pandemia, ni mucho menos la misma televisión de hace 10 años. Entonces, esa barrera o esa diferencia entre lo tradicional y no tradicional se ha desdibujado mucho en la sí. medida en que tú puedes consumir video en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. De tal manera que no podemos hablar de la televisión ni de medios tradicionales o medios analógicos. Creo que tenemos que hablar de medios en general. Porque yo te lo digo, yo fui presidente de los radiodifusores centroamericanos y, bueno, ya hace unos años, pero nosotros siempre vimos a los voy a hacer esa redundancia, esos medios no tradicionales como un enemigo a batir. Sí, y a pesar de que ahora son complemento de nuestras frecuencias y de nuestras programaciones. Es decir, ¿cómo debemos verlos? ¿Cómo nosotros vamos a terminar integrándonos en ese mundo donde ya no vamos a tener que competir con un medio en Panamá, sino con medios de todo el mundo? ¿Y cómo se mide eso? Bueno, ¿cómo va a ser las frecuencias abiertas? ¿Seguirán teniendo el valor que tienen? ¿Seguirán teniendo las fortalezas que tienen o terminaremos la década con la gente viendo la televisión y escuchando la radio por dispositivos celulares? Mira, aquí hay varias respuestas a tu pregunta. La primera es que yo creo que la coexistencia de los diferentes medios o de las diferentes plataformas creo que es una oportunidad para las unas y para las otras, ¿no? Si me permites hacer, por ejemplo, citar lo que pasó durante la pandemia, que la televisión abierta generó más de 300 millones de conversaciones en redes sociales, entonces se habla como de una sinergia, o se habla de cómo las redes sociales son un parlante, un altavoz para los contenidos que se emiten en la televisión. Por otro lado, antes de empezar la pandemia en la región había con fuerza dos plataformas de streaming que aparecían con frecuencia entre nuestros consumidores, que eran Netflix y Prime Video. Hoy tenemos más o menos 12 plataformas que aparecen con consumo regular de parte de nuestros consumidores. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas plataformas también han fortalecido su relacionamiento con la televisión abierta y complementan y llegan a diferentes tipos de consumidores. ¿Y a qué me refiero? Pues que tú ves muchos contenidos exitosos en las plataformas de streaming que previamente fueron Fueron programas exitosos de en televisión la abierta. televisión abierta. Correcto. O ves, por ejemplo, como en la televisión abierta se estrenan algunos capítulos que luego se dan en las plataformas de streaming. Y en ese sentido, Panamá es bien innovador. Vemos que los canales de televisión abierta también tienen sus propias plataformas de streaming y han logrado cosechar y cultivar un público específico para cada uno de sus canales y para cada una de sus plataformas. Porque veo, Entonces, este ahora que concepto, hablas de las plataformas de streaming, y perdone que te interpele, Francisco, tranquilo. porque veo que Netflix, por ejemplo,
ha perdido 2 millones de clientes en Estados Unidos solamente. ¿Es la misma situación en América Latina? ¿O hay gente que está inmigrando a otras plataformas de streaming? ¿O se están quedando, por ejemplo, con YouTube, que es gratuito? ¿Hacia dónde está migrando la gente que está dejando en la plataforma líder, que es Netflix? Creo que es la líder. Mira, lo que tenemos nosotros y lo que pasa en América Latina es una televisión abierta muy saludable y muy sólida aún, ¿no? Por ejemplo, vemos los números del Mundial donde en Brasil se alcanzó más de 60 puntos de rating la final, perdón, en Argentina, más de 60 puntos de rating la final, en Perú casi 50 puntos, y así lo revisan en toda América Latina, unos números impresionantes que también son reflejo de cuando hay un evento importante o Claro. un contenido que es atractivo para las audiencias. Entonces, eso por un lado. Pero el otro lado es una gran fragmentación. Y es que las personas tienen muchas alternativas y muchas posibilidades a la hora de consumir contenido. Pero en América Latina tenemos tradicionalmente un ingrediente adicional que no ha podido controlarse todavía. Y es que una cosa es pagar por el servicio, ser un abonado, y otra cosa es exponerse al contenido, ¿no? Tú compras y te suscribes tú y la contraseña la compartes con muchas personas. Sí. Entonces, esos son los números que tienen que analizarse con detenimiento y con cuidado, porque sí, las plataformas son muy fuertes, han crecido mucho, pero no se te olvide que en muchos mercados todavía hay unas grandes brechas de conectividad y de bancarización que son necesarias para poder acceder a este tipo de servicios. Entonces, los números hay que mirarlos con detenimiento. Y a una de las preguntas que tú me hacías, que creo que es bien importante, ¿eso cómo se mide y esto cómo yo lo voy a poder computar? Pues claramente nosotros hemos transformado toda nuestra medición no a una medición de dispositivos, sino a una medición de contenido. Y eso lo logramos haciéndolo a través de mediciones de audio. Sí. Entonces nosotros perseguimos el contenido sin importar la plataforma, el dispositivo, el lugar en el que la persona lo esté consumiendo, para poder contabilizar todas esas audiencias. Y Panamá ha sido pionero en eso, fue uno de los primeros países de la región que tuvo digitalizado totalmente todo su panel, y bueno, y ahora con la buena nueva de que ese panel se está llevando también al interior del país. Entonces, eso ahora, como te digo, habla mucho de la importancia de seguir invirtiendo en la televisión, porque pues Panamá históricamente ha sido uno de los países con mayores niveles de consumo de televisión en la región. Sí. Somos los latinoamericanos porque veo que a ti te toca un área importante. Somos tan gregarios, es decir, debajo del Río Grande tenemos un funcionamiento muy parecido o cada área de América Latina tiene su particularidad a la hora de consumir televisión. No, yo creo que el principal error que se ha cometido con nuestros países es considerar que en América Latina todos somos exactamente iguales. Pues claramente tenemos muchos puntos en común y tenemos muchas cosas similares, pero cada país hay que analizarlo en su individualidad. Es decir, Panamá tiene niveles de encendido súper altos en los que todavía las noticias, las novelas y los reality shows son súper importantes. En Costa Rica la fórmula del fútbol es imbatible durante todo el año. Y por ejemplo en países como en Ecuador, donde me encuentro en este minuto, las audiencias entre el mismo país son diferentes entre Quito y Guayaquil. De ahí la importancia de tener una medición precisa y exacta para poder conocer esos hábitos. No son los mismos y varían mucho los contenidos de un lugar a otro. Es decir, un contenido que puede ser súper exitoso en Colombia no necesariamente puede funcionar en Chile o en Perú, por decirte algo. Pero, por ejemplo, el fenómeno de las novelas turcas se entiende, pues, cómo irrumpen 140 países una cultura que no tiene tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Yo creo que si hay algo muy diferente es cualquier turco, iraní o sirio con nosotros. Y han sido, y han calado muy bien, hablando de contenido. Claro, no, totalmente, ahí tienes la razón, y es lo que está pasando, por ejemplo, también ahora con los contenidos coreanos, que me parecen aún Más extraños. más difíciles, más disímiles a nuestra cultura latinoamericana. Pero al final, si tú te pones a ver los contenidos, la trama y la forma de contar las historias, pues esto responde también a una necesidad de buscar nuevas formas de contar historias, de recibir esos contenidos. Fue exactamente lo mismo que pasó cuando en América Latina el dominio lo tenían las telenovelas Mexicanas mexicanas y venezolanas. Y venezolanas, que eran telenovelas muy de estudio, e irrumpieron con mucha fuerza los contenidos colombianos y brasileños que llevaron las telenovelas a los exteriores.
a mostrar los paisajes, las costumbres, ¿me entiendes? Entonces esto se va dando como de manera bastante cíclica. Aquí lo interesante es encontrar esos formatos que evidentemente son transversales y funcionan con mucha fuerza en los mercados. Mira, otro ejemplo bastante interesante, el Gran Hermano o el Big Brother. Hace mucho tiempo dejó de ser relevante en la mayoría de los países. Si no estoy mal, en Brasil creo que ya van por casi la temporada número 30 y hace poco se estrenó una nueva temporada en Argentina que se transmite en YouTube, en Twitch, en Pluto TV y adicionalmente en televisión abierta y tiene un nivel de audiencia súper fuerte. Entonces la televisión, como en muchas otras industrias, también se dan estos ciclos de contenidos diferentes que van siendo atractivos. Claro. En España, en el año 2000, se estrenó con muchísimo éxito Operación Triunfo. Triunfo, Se sí. hicieron tres temporadas muy fuertes, desapareció y hace unos 5 años se volvió a reestrenar con muchísima fuerza. Entonces, es la forma de contar las historias, de conectarse con las necesidades, pero sobre todo de adaptarse, porque como te digo, no es solo la transmisión tradicional a través de la pantalla de televisión abierta, sino es estar presente en las redes sociales, en las plataformas de streaming, cómo disponibilizar los contenidos en una plataforma como la de YouTube, que es súper fuerte. Esas estrategias han cambiado y esa adaptación, por eso es que yo te digo, la necesidad que han tenido los productores de contenidos de adaptarse a todo ese nuevo ecosistema hace que no podamos llamar a la televisión como un medio tradicional. Claro. Y yo te apuesto que esa entrevista muchas personas la están viendo en televisión abierta, muchas personas la pueden estar escuchando o muchas personas la verán hoy, o más tarde o mañana o pasado mañana a través de cualquier dispositivo o plataforma. Así es, Francisco Carvajal, CEO del Clúster del Pacífico de Cantar y Bopi Media. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Gracias a ustedes. Y feliz Navidad. Bueno, mi siguiente,